Hola viajeros y viajeras, bienvenidos a un nuevo video de aventuras sobre ruedas. Nuestro viaje continúa en el departamento de Madre de Dios, capital de la biodiversidad del Perú, gracias a su riqueza ecológica, sus reservas naturales, su cultura y sus comunidades indígenas. Esta vez visitamos el lago Sandoval, perteneciente a la Reserva Nacional Tambopata, reserva ubicada al sur del río de Madre de Dios, en el distrito de Tambopata e Inambari de la provincia de Tambopata. En esta reserva nacional se protege importantes especies consideradas en vías de extinción. Y le ofrece al turismo un destino privilegiado para la observación de la diversidad de flora y fauna silvestre. La Reserva Nacional de Tambopata es un espacio natural protegido muy importante que busca conservar la flora, la fauna y los procesos ecológicos de una muestra de la selva húmeda tropical. Así también esta reserva genera procesos de conservación que aseguran el uso sostenible de los recursos naturales y del paisaje. La cuenca del río Tambopata presenta uno de los mayores índices de diversidad biológica en el mundo. La Reserva Nacional de Tambopata se ubica en la zona media y baja de esta cuenca, vecina a la ciudad de Puerto Maldonado. Entre sus ecosistemas más comunes se encuentran los aguajales, los pantanos, los pacales y los bosques ribereños, cuyas características físicas permiten a los pobladores locales el aprovechamiento de los recursos naturales. Para llegar a Puerto Maldonado existen varias opciones. Vía terrestre tenemos de Lima a Arequipa, Cusco y Puerto Maldonado. La otra opción es de Lima a Nazca, Cusco y finalmente llegando a Puerto Maldonado. Vía aérea tenemos vuelos que salen a diario de Lima a Puerto Maldonado. La duración del viaje es de 1 hora 40 minutos aproximadamente. Para hospedarse existen varias alternativas tanto en la ciudad de Puerto Maldonado como en la misma reserva en albergues ecológicos, ideal para aquellos que desean tener más contacto con la naturaleza. En nuestro caso viajamos en auto tomando la ruta de Cusco a Puerto Maldonado. El trayecto fue sorprendente, con paisajes llenos de vegetación, montañas y diversos pueblos. Llegando a Puerto Maldonado, buscamos dónde hospedarnos y aprovechamos en conocer la ciudad. Al día siguiente salimos de Puerto Maldonado hacia el lago Sandoval, perteneciente a la Reserva Nacional Tambopata, que se encuentra a 47 kilómetros al sur de la ciudad. Desde allí nos desplazamos en bote hacia la comunidad de Infierno, cuyo tiempo de viaje es de aproximadamente 2 horas. En este lugar pasamos un control de ingreso a la Reserva Nacional Tambopata. Luego nos trasladamos en bote por cerca de 1 hora y media hacia las áreas turísticas visitables, entre ellas el lago Sandoval. La mejor época para visitarlo es durante la estación seca, entre abril y octubre, donde el clima oscila entre 15 grados y 35 grados centígrados. Para visitar la reserva, pueden contratar una agencia de viajes en la misma ciudad. El lago Sandoval abarca una masa de 3 kilómetros de longitud, 1 kilómetro de ancho y una profundidad de 3 metros,
que es una de las grandes joyas de la Reserva Nacional. A nivel ecoturístico, el lago Sandoval es considerado el más bello de la selva peruana. Sus aguas tienen una temperatura promedio de 15 grados centígrados y poseen una gran riqueza natural. Dentro de su flora hay orquídeas, platanillos, caobas y palmeras mauritas de hasta 30 metros de altura. En este hábitat vive una gran variedad de aves como los cormoranes, tucanes, guacamayos, entre otros. También hay tapires, tortugas, nutrias o lobos marinos, así como diversas especies de lagartos. Una de las ventajas de este lago es que podemos adentrarnos en él con un bote, remar a través del lago Sandoval mientras disfrutamos del paisaje que nos rodea, los sonidos de la naturaleza y de la compañía de caimanes y tortugas que nos hacen sentir en total libertad. Además de paseo en bote, podemos realizar trekking en los alrededores del lago Sandoval, en donde podemos apreciar diversos animales y tendremos la oportunidad de conocer los rincones más secretos de la enigmática Amazonía. Por la noche podemos realizar caminatas nocturnas, recomendadas para visitantes más avesados, siendo esta una de las actividades más comunes en los alrededores del lago Sandoval. Esta aventura fue una de las mejores que tuvimos en nuestra experiencia como viajeros. Apreciar la biodiversidad ecológica nos llenó de paz y de alegría, y nos quedamos con las ganas de permanecer por más tiempo. Además del lago Sandoval, en Puerto Maldonado existen varios sitios turísticos, como la Plaza de Armas de Puerto Maldonado, que se encuentra en el centro de la ciudad. Así también se tiene a la plazoleta y mirador de Miguel Grau, que se encuentra a una cuadra de la Plaza de Armas. El puente Billinghurst es otro de los sitios turísticos más concurridos en Puerto Maldonado. El mirador de la biodiversidad, ubicado entre las avenidas Vizcarral y Madre de Dios. También tenemos al serpentinario Tropifauna, ubicado a kilómetro 2 del sector Triunfo, a 3 minutos en auto o mototaxi. Otro de los lugares turísticos es el mariposario Butterfly House, ubicado en la avenida Elmer Fawcett. ¿Qué comer? La cocina de Madre de Dios recibe sus insumos de la selva. Sus platos populares son el juane, el asado de picuro y el tacacho con cecina. Los frutos exóticos, como el aguaje y la cocona, sirven de base para salsas y refrescos, y la castaña, que puede ser consumida en helados, salsas o aceites, entre otros. Para visitar la Reserva Nacional de Tambopata, es recomendable contar con la vacuna de fiebre amarilla. Así también llevar protector solar y camisa o blusa manga larga. Los precios de la entrada los dejaremos en la descripción del video. Además de ello, les recordamos que la visita es posible solo con agencias autorizadas. Si les gustó este video y quieren obtener más información acerca de estos destinos, síganos y activen la campanita de notificaciones, así estarán al tanto de cada viaje. Si tienen alguna consulta o si quieren recomendar algún lugar para que lo podamos conocer, no olviden dejarnos sus comentarios. Les agradecemos por habernos acompañado en este video. Nos vemos en la próxima aventura.